queremos ser transformados, queremos ser barro. Y hay una frase que a mí me llama mucho la atención en esta canción, un verso dice, vengo con manos vacías. Y muchas veces así es lo que tenemos que pedir a Dios, como las manos vacías, no necesitamos más, pero con un corazón dispuesto a ser lleno, como la vasija, como un corazón. Y una de las cosas que quizás ahora con todo lo que hemos hablado al inicio, el tema que estamos hablando, y como les decía, es el modelo erróneo de la familia. Y cuando estamos hablando de la familia, estamos hablando del matrimonio, estamos hablando de los hijos, estamos hablando incluso cuando somos novios, porque aquí hay matrimonios, hay personas que están solas, hay personas, bueno, algunos que están de novios y todo eso. Pero el modelo de la familia es uno, según Dios, ¿cierto? Y muchas veces necesitamos pasar situaciones difíciles y necesitamos entender cuál es el modelo de la familia. Y el modelo del rol del hombre, el rol de la mujer, de acuerdo al plan de Dios. ¿Cuántos creen que tenemos un plan? Que Dios tiene un plan y tiene un rol del hombre y un rol de la mujer. ¿Y qué pasa cuando no se cumple ese rol? ¿Qué sucede cuando no cumplimos el rol de Dios como hombre, como mujer, como esposa, como esposo, como novio, como novia o cualquiera? ¿Qué pasa en ese momento? Que no cumplimos el rol. ¿Qué sucede? Todo sale mal. O sea, traemos maldición a nuestra familia. Y es algo que tenemos que tener claro. Y es difícil cuando pasamos una situación difícil, pero muchas veces es porque hemos traído maldición a nuestra familia. Y entonces Dios lo que anda buscando es que cumplamos el rol. Entonces, este estudio de hoy es una parte, la próxima semana otra parte, así que no sé, cuando toquemos algunos temas va a haber para los dos lados, así que tranquilos. Bueno, necesito algunos voluntarios para empezar. Yo sé, ya me dijeron que cuando yo pido voluntarios se ponen todos ellos en... Bueno, necesito que cojan un papelito de esos. No tienen nada que... No tienen nada que... Andrés, bueno, ¿quiénes tienen papelitos? ¿De dos? Aquí y aquí. Ok. Bueno, vamos a ver. Un hombre que me ayude para traer una silla. Hoy se fue por las sillas. ¿Tienen que estar acá? ¿Quién falta? ¿Quién falta de firmar? ¿Quién falta de firmar? Pero no pasa. Bueno, va a ser un poco difícil dar el estudio hoy con dos actividades. Pero bueno, vamos a tratar de darlo. Una de las cosas que tenemos que entender es, vamos a ver los papelitos. ¿Quién quiere empezar? Y la pregunta que yo le voy a hacer es, lee qué dice ahí el papelito. ¿Alguno que empiece o alguna? Bueno, Liz. ¿Quién define las vacaciones? Ok, vamos a ver, ¿están todos? ¿O no? Vamos a ver. Vamos a ver. Vea, el tema es interesante porque es cuáles son nuestros roles en este momento. Y recordemos que tiene un plan de Dios tiene un plan. Perdón, es que ya, siempre me tocan las cosas cuando yo estoy pasando. Bueno, ya viene algo. ¿El va a traer a Panamá? Bueno, entonces, vamos a ver quién define las vacaciones. Vamos a ver, sinceramente, o sea, quiero que me contesten sinceramente, no me vayan a decir y se hagan muy así, muy espirituales y muy de todo. ¿Quién define las vacaciones? Liz. Ok, muy bien. Yo, completa. Todo. Desde que salimos hasta que regresamos. Ok.
Ya voy a hacer la segunda pregunta. No, él ayuda a pagar. Ok, vea, ese Liz cayó perfecto. Gracias, Liz. Gracias, No me Liz. va a dar por la jupa. Ok. ¿Alguien más? ¿Quién? Dale, ¿o está diciendo que lo haga él? ¿Cuál? Permisos. ¿Quién define los permisos en la familia? No vuelvo a ver a él. Como un 80 yo y un... Ok, 80 usted y 20 Eddie. ¿Quién más quiere leer? No entiendo yo. ¿Qué? O no quiere entender. No quiero entender, se hablan antes de hacer algo. ¿Se hablan antes de hacer algo? Cuando toman decisiones o tienen que hacer algo, ¿se hablan y lo consultan? ¿O Bueno, sí, que contestar. quién define cuando se debe hacer algo? ¿Quién define? Pregúntele a ver si se habla. Cualquier cosa. Digamos, hay ciertas cosas que Ana las No, define. pero y hay otras que no le pregunté a usted, es ella. No quiero justificarla. ¿Quién es el que decide más en la casa hacer las cosas de todo? ¿Quién es el que decide? Así como Natasha dice, un 80% ella y 20%. No, yo, para ser honesta, yo se las paso a él, digamos, hay cosas que van surgiendo y yo le pregunto a él, o sea, ¿Le preguntas tú? no, todo porque es de, si Josué me está pidiendo algo de la refri, no voy a... O sea, costó mucho, esa respuesta costó mucho. ¿Alguien más? Costó mucho esa respuesta. ¿Quién maneja el presupuesto de la familia? ¿Quién lo maneja? ¿Quién lo maneja? No quién trae la plata, sino quién lo maneja. ¿Quién dice en qué se gasta, cómo se gasta y cuándo se gasta? Conteste, dice. No dígalo, le aseguro que no va a haber consecuencias en la casa. Diga la verdad. Yo soy mejor administrador que ella. No, pero no pregunté eso. ¿Quién maneja el presupuesto? ¿Quién maneja el presupuesto? ¿Quién maneja y quién dice en qué se gastan las cosas? ¿Y quién dice sí, no, sí, está bien? Los dos. Seguro. Sí. Sí, pero si yo me voy a gastar, Ok, gracias. Gracias. O sea, la pregunta debería ser, ¿quién gobierna el presupuesto? Ella. No, yo pero ella lo decide. Ok, ella lo decide. ¿Quién más? ¿Quién falta? Yo, ¿Qué dice? que todo bueno. ¿Qué dice? ¿Quién maneja los gastos? ¿Quién maneja los gastos? Bueno, en mi caso, Julián maneja los gastos como los grandes gastos de la casa, pero aunque él no se da cuenta, yo le ayudo mucho. Porque, digamos, el asesor, es usted. El asesor. O sea, vean cómo hay un montón de justificaciones. La sonrisa nos delata, ¿no? Ya no me usted. A ver, perdón. No, porque por ejemplo, para él no es necesario comprar ropa todo el año, por ejemplo. Y los chiquillos se van quedando sin ropa y yo voy y no les ni O siquiera... sea, él no se mete en la compra de la ropa. No, para nada. O sea, eso no, pero todos los gastos de la casa es él, yo no le ayudo, digamos, comida y esas cosas. Es por ahí que me entiendo. Pero digamos, es que en la casa no solo gastos de comida y de recibos, y digamos, por ejemplo, los míos que están... O sea, usted decidió que él gaste, que él compre la comida, que él pague la luz, pague el agua y usted se encarga del resto. Bueno, no, el colegio, digamos, Bueno, el colegio y eso. esas cosas ahí yo le Usted ayudo. dijo, No, yo le ayudo. ¿usted le ayuda? Sí, yo le ayudo. Y digamos, cuando los chiquillos se quedan sin zapatos y esas cosas, que sí, yo él no le digo, Está bien. yo le ayudo. O sea, entonces Bueno. yo diría que los dos. O sea, Al final no sabemos cuál es la respuesta buena o mala con Sergio. no hay la responde con miedo, ¿eh? no hay respuesta buena o mala. O sea, yo no estoy hablando, yo no voy a decir respuesta buena o mala. Esto es un arroz con mango. ¿Cómo se toman las decisiones? En el caso de nosotros, decisiones grandes siempre hablamos, pero hay muchas decisiones que ya están establecidas, que las toma Natasha y otras las tomo yo. Ya después compartimos. ¿Listo? Normalmente la dejo creer que las decisiones las toma Pregunta. Gracias, Eric. Gracias, Liz. Gracias, Eric. Ese es el tipo de respuesta sincera Julián, es la mano que me hace la cuna. Ok.
Dentro de la familia, la pregunta es, ¿alguna vez se preguntaron eso? ¿Se hicieron algunas de esas preguntas ustedes de por qué se hace eso? Porque una de las cosas que vamos a ver, ¿cuál es el plan de Dios en todo esto? ¿Y por qué se dan muchas veces? Muchas veces en la sociedad hay costumbres que se dan y que se están marcadas en el país acerca de la mujer y acerca del hombre. Y no solo en el matrimonio, sino en muchas veces, aún cuando son novios, aún cuando están solos, aún cuando están, siempre hay roles. Y hoy vamos a estar hablando de un rol que es bastante común que se dé, pero no es de acuerdo al plan de Dios. Es bastante común que se dé, pero daña mucho a las familias. Y se llama el matriarcado. Ya nos dio a Ahorita vamos a ver una vez la otra parte, la vamos a ver. Entonces, ¿qué les sonó las respuestas? ¿A cómo les sonó las respuestas que dieron algunos? Y algunos más enfáticos, yo lo hago. Pero solo las vacaciones. Yo solo la ropa. La ropa y los zapatitos, ¿no? Yo lo estoy diciendo, 80% por acá, 100% por allá, 60%. En el plan de Dios, las mujeres, ¿qué es el matriarcado? ¿Alguien sabe? ¿Y alguien me quiere contestar? Feminismo como doloroso. Poder absoluto de las mujeres. ¿Ah? Poder absoluto de las mujeres. Poder absoluto de las mujeres. La mujer manda ahí. Cuando la mujer manda. Un momento. Parece que es culpa de nosotros. No metan a los hombres por ahora. Y le voy a decir una cosa. Ya le voy a decir una cosa. Y voy a hablar bastante hoy de las excusas. Y hoy, ya usted me está dando una excusa. No, de acuerdo al plan de Dios, vea, y voy a contestarle algo que tengo que decirlo más adelante, pero está bien. Cuando nosotros llegamos a Dios, cada quien tiene que jugar un rol, de acuerdo al plan, independientemente de quién tengamos a la par. ¿Estamos de acuerdo? Independientemente de quién tengamos a la par. Si yo como hombre, yo tengo que jugar un rol. Y si no lo cumplo, ¿con quién me tengo que enfrentar? Con Dios. Y si la mujer tiene que jugar un rol y no lo cumple, ¿con quién tiene que enfrentarse? Con Dios. Muchas veces tenemos excusas y el ser humano es muy común que siempre tiene una justificación. Y principalmente los latinos. Los latinos somos famosos alrededor del mundo de las justificaciones. Pero eso es lo que tenemos que ver hoy. Y hoy vamos a ver el matriarcado. ¿Ok? Eso lo vamos a ver la próxima semana. Así que eso lo vamos a ver la próxima semana. Vamos a ver. Entonces, al contrario, los hombres se tienen que quedar. Las mujeres. Entonces, El otro bueno venir. ¿verdad? El otro bueno venir. Y yo les invito a los bebés. ¿Por qué? Porque el tema del matriarcado es un problema de la mujer o un problema del hombre y la mujer, un problema de pareja o un problema de familia. Familia. No de familia, sociedad. Pero ¿quién conforma la sociedad? La familia. Y nosotros hemos sido llamados a cambiar ¿qué? La sociedad, a cambiar el mundo, ¿o no? Nosotros somos llamados a cambiar el mundo, nosotros somos llamados a cambiar la sociedad, nosotros somos llamados a ser modelos para otros. ¿Cuántos de nosotros, de los que estamos y conocen de Dios y han sido modelos de Dios, han sido ejemplo para otros? Y otros han llegado a conocer a Dios a través de su testimonio. Bueno, eso es lo que busca. O sea, Dios a través de su palabra quiere que nosotros compremos el rol para que seamos modelos y que seamos ejemplo para otros, para que otros lleguen a querer conocer lo que sucedió con nosotros. No sé si me explico. ¿Y cuál es la mejor forma de predicar? Con el ejemplo. No con la boca. ¿Estamos de acuerdo? Entonces,
Cuando hablamos de matriarcado, y ya se pusieron serios, ¿por qué? Cuando hablamos de matriarcado, efectivamente, es cuando la mujer está ejerciendo un rol de autoridad que no está de acuerdo al plan de Dios. Y vamos a ver cuáles son las razones, y cuáles son las causas, y cuáles son las excusas, porque hay muchas razones, hay muchas causas, pero principalmente hay excusas. Y por eso es importante que conozcamos el plan de Dios para todos. ¿Cuál es el plan de Dios para la mujer? ¿El matriarcado está de acuerdo al plan de Dios? No está de acuerdo a Dios. En la pareja hay un rol de cada uno y hay un cuadro de autoridades, como se dice en las empresas, hay un cuadro de autoridades. Entonces, cuando la mujer ejerce la autoridad que no le corresponde, está yendo en contra del plan de Dios. Entonces, vamos a buscar 1 Corintios 11:3 y vamos a ver. Y esto no es personal con nadie. Sí, ahí están, para que las pongan. Si no la Biblia ahí. ¿Qué dice 1 Corintios 11:3? ¿Alguien que lo lea? Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Este es un versículo, y muchas veces, como ahora empezaron, que es para los hombres, que es para las mujeres, todo. Es un tema muy complicado, entre el plan de Dios, y es muy difícil, y muchas veces es mal interpretado por el hombre y es mal interpretado por la mujer. Pero la palabra es clara. ¿Quién es la cabeza del hogar? El hombre. El hombre. En la cabeza del hogar. ¿Quién es la cabeza del hombre? Cristo. ¿Y quién es la cabeza de la mujer? El hombre. Entonces, vamos a ir entendiendo un poquito a qué se refiere esto. Pero, cuando nosotros no entendemos esto, hoy es muy común ver a la mujer dominando en la casa, ¿o no? Es muy común. Planeando las vacaciones de... Pero es muy común viendo que el hombre no toma las decisiones, es la mujer. ¿Y qué pasa cuando la mujer ejerce una autoridad que no está de acuerdo al plan de Dios? Trae maldición al hogar. Trae discordia, ¿o no? ¿Por qué? Porque no está metido de acuerdo al plan de Dios. Y es algo que, y vamos a ver muchas justificaciones, pero realmente, que debemos ver que un modelo de matriarcado, un modelo de dominio de autoridad de la mujer, un modelo que la mujer quiere tener el control, que la mujer quiere dominar, que la mujer quiere controlar. ¿Y por qué? Por muchas razones. Se opone al modelo de Dios y trae maldición. Por eso ese versículo dice, ¿quién es el cabeza? Y puede ser que no nos guste que sea la cabeza del hogar el hombre con que estamos. Puede ser que no estemos de acuerdo. ¿Y qué pasa si usted no está de acuerdo con que el hombre no tome ciertas decisiones? ¿Con quién tiene que ir a arreglarse las cuentas? Con Dios. Con Dios. Porque tenemos que entender. Entonces, debemos de entender que, y la pregunta que podemos hacernos es, ¿por qué Dios lo hizo de esa forma? Bueno, Dios es Dios, y Dios en su sabiduría tenemos que entender, como cristianos, tanto hombres y mujeres, que Dios definió una forma de familia. Y Dios lo definió. Y tenemos que someternos a eso. ¿Y qué pasa si nosotros obedecemos ese plan de Dios? Por ejemplo, de que Jesús es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer. ¿Qué pasa si obedecemos ese modelo? ¿Qué sucede en la familia? Hay bendición. Hay bendición.
Y es algo que es difícil, muchas veces en la práctica es complicado. ¿Por qué? Porque todos tenemos diferentes temperamentos, todos tenemos diferentes formas de ver las cosas, todos somos diferentes. Pero aquí es donde comenzamos a entender que muchas veces, y es donde empezamos, no estamos de acuerdo, pero nuestra función como cristianos es obedecer la palabra de Dios. ¿Cierto? Y muchas veces no queremos obedecer la palabra de Dios. Y simplemente bajo un modelo de este tipo no queremos obedecer la palabra de Dios. Entonces, Dios dice en este momento que el hombre es el varón. Entonces, si yo hago bajo ese esquema las mismas preguntas, ahora es, ¿quién debería hacer las cosas que preguntamos hace un momento? ¿Quién debería? El hombre. Puede ser el hombre, puede ser que el hombre delegue, puede ser que... O sea, la forma puede ser de muchas formas, porque no solo que el hombre tome todas las decisiones, van a haber decisiones que se toman en común, pero están tomados, es una decisión de ambos. Puede ser que en algún momento diga, bueno, la mujer va a hacer esto y las decisiones van a tomar son estas, pero ya fue una decisión de ambos. Pero cuando muchas veces el hombre se lleva una sorpresa, ah bueno, vamos para allá, ah bueno, qué bien. O vamos a hacer esto, o vamos a gastar esto. ¿Y cómo? ¿Cómo me la bailo? ¿Les ha pasado alguna vez eso? Hombres. Qué barbaridad. Entonces, Dios ha dado, y vamos a ver aquí un tema, que también es esto, Dios le ha dado autoridad al hombre para que él administre el hogar. O sea, el que tiene que llevar la administración del hogar es el hombre. ¿Por qué? Porque vamos a decir amén porque me pegan en la cara. Pero muchas veces... De ahí la importancia, perdón que me meta, de la mujer No, para eso estamos sin de saber y de saber después con quién se va a casar. No puede casarse con ningún contesta a cualquier hora para llamarlo. Pasarle el teléfono. El tema es eso que va a estar diciendo es muy importante. Por eso, cuando uno se va a casar y conoce el rol de la mujer, bueno, ya los que estamos casados ya jugamos. Pero los que no están, por eso dije yo que muchas veces empieza desde el noviazgo. Porque usted este tema del matriarcado lo ve desde antes. No me diga que lo ve después. Por eso lo importante es conocer lo que dice la palabra de Dios. Entonces, pero si usted está casada, ya está casada. ¿Me entiende? Ya está casada. ¿Qué es lo importante ahora? ¿Ah? ¿Qué es lo importante ahora? Por eso estamos viendo cuál es el rol de cada uno, cuál es la familia que Dios quiere. ¿Para qué? Para bendecirla. Y por eso estoy hablando de que hoy estamos hablando de un tema y la próxima semana vamos a estar hablando del complemento para que vea que Dios en su sabiduría tiene un rol para cada uno. Y si no lo ejercemos, tanto el hombre como la mujer, en las relaciones que tenemos, vamos a traer maldición a nuestra casa. No sé si me explico. Por eso dije amén. Ok, entonces, Dios ha dado la autoridad al hombre con el fin de que administre bajo su... Si el hombre no lo hace, tiene un problema con Dios primero y luego con la familia. Y quiere lo que hace. Entonces, tiene un problema con la familia. Entonces, si el hombre no lo hace, va a traer maldición a su familia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la palabra de Dios dice, en la natural, la sociedad muchas veces va en contra de esto. ¿Qué promueve la sociedad? ¿Qué promueve el feminismo? A mí me dijeron, estudie porque ningún hombre la tenga bajo el zapato. Exacto. Siempre me lo dijeron y por eso estudié. Bueno, pero el tema es ese. El tema es que si la mujer sabe el rol y el hombre sabe el rol que Dios tiene, va a suceder eso. Está bueno que haya estudiado,
Pero la segunda parte no tiene por qué darse. Porque sabemos el rol de cada quien. Y si los que se han tenido algún problema y todo el asunto, puede ser que muchas veces es el problema de que no jugamos el rol que nos corresponde. Por ejemplo, ¿cuántos hombres andan jugando de otra cosa? Entonces, en este momento, y muchas veces son detalles, hay muchas mujeres que disfrutan el tomar el control, tomar la autoridad. Lo disfrutan. Y se sienten bien. Es una competencia. Ok, y ese es un tema que voy a ver, que bueno, voy a tocarlo de una vez. ¿Por qué? Porque muchas veces en el matrimonio hay competencia. Y la competencia es el peor enemigo del matrimonio, o de la relación de pareja, o de la familia. ¿Por qué competencia? Ya que lo dijiste, Liz. Sí, porque el ser humano es... ¿sí? ¿Por qué competencia? Porque es un tema de autoridad. Porque el mundo nos dice que tenemos que ser iguales. Ajá. Entonces, nuestro niño se maneja eso. Exacto. Tenemos que ser iguales, no diferentes, sino iguales. Exacto. Entonces, se da la Misma autoridad, mismo todo, pero Dios no dice eso. Y nosotros queremos seguir de acuerdo al plan de Dios. Y saben una cosa, ¿cuál es el espíritu que se mueve en el matriarcado? ¿Cuál es el espíritu que se mueve? El que contienda. Es el tema de rebelión, el espíritu de rebelión. O sea, yo me rebelo. Y lo peor que es, cuando yo no acepto eso, esa autoridad, me estoy rebelando ¿contra quién? Contra Dios. Puede ser que me estoy rebelando contra lo que mi pareja dice o contra lo que dice el hombre. Pero no es eso. El verdadero problema es que se está rebelando de acuerdo al plan de Dios en ese momento. Entonces yo quiero Adelante. digamos, en mi casa lo difícil ha sido, y Carmen me vuelve a ver mucho y me da mucha gracia porque sí, yo soy muy mandona. ¿Quién? ¿Quién la vuelve a ver mucho? César. O sea, Era cada rato me vuelve a ver y me hace así ojos. sí, vale, sí, vale. Y es cierto, porque digamos, yo compito mucho con él para estar al nivel de él. Yo siempre he dicho que yo quiero ser como un hombre, ¿verdad? Toda mi vida, desde que nací. O sea, desde chiquitita yo siempre quería ser como hombre, no en el sentido, sino en el sentido de que yo quería como tomar decisiones, como hacer, ¿verdad? Como dominar. Ajá, exactamente. El asunto es en que en mi casa se ha dado por generación que nosotras somos las que tomamos decisiones. Entonces ahí los hombres son relegados a ser proveedores simplemente, ¿verdad? Y aunque la mujer no trabaje, es la que maneja todo el dinero. En el caso específico de nosotros... Ella salió que manejaba el presupuesto. Sí, digamos, se maneja el dinero y maneja absolutamente todas las decisiones en la casa. En el caso de mi mamá, precisamente, tras de todo, mi padrastro no era el papá de nosotros, ¿verdad? Obviamente. Y entonces ella siempre se lo dijo a él, no me vuelva ni a ver a los Williams. Entonces ahí aquel hombre no podía decir ni a, ¿verdad? Y entonces Carlos se hizo como sumiso, como proveedor, simple, ¿verdad? Eso es típico. Ajá, y entonces fue muy difícil porque cuando mi mamá le dio un derrame cerebral, quien quedó a cargo fui yo, ¿no? Entonces, tanto lo que se come en diciembre, el 24, hasta lo que se hace en la casa, a mí me llaman para preguntarme, ¿verdad? Entonces, ha sido muy difícil ahora tener que estar bajo, digamos, como la autoridad de él, porque yo no estoy acostumbrada a eso, porque yo soy quien tomo decisiones en la casa, hasta por mis hermanos. Las mujeres de mis hermanos me llaman y me dan quejas, los chiquillos, mis sobrinos me llaman, mi padrastro me llama y me dice que haga algo con mi hermana menor, me llama y me dice. Entonces, o sea, ha sido complicado. Ha sido muy complicado porque precisamente a mí me ha tocado manejar la situación familiar, ¿verdad? Porque mi mamá, que era la matriarca, ya no es, ¿verdad? Y ahora me siento como un elefante.
Entonces ahora soy yo, ¿verdad? Es que los elefantes son matriarcas. Sí. Me siento Bueno. como una elefanta. Precisamente muchas veces, y vamos a ver esto porque una de las cosas, eso que usted está mencionando, es una de las características y ya ahorita la vamos a ver. El tema es que cuando estudiamos la palabra de Dios, y quizás, digamos, ustedes no han tenido esa consecuencia, pero muchas veces en las familias las consecuencias son graves, porque no hemos jugado el rol que debemos de jugar. Y trae consecuencias, muchas separaciones, divorcios. ¿Por qué? Porque no hemos jugado el rol que tenemos que jugar. Y esa es la idea de la palabra de Dios. De que hoy la palabra de Dios cuando nos revela esas cosas, lo que está haciendo es el Espíritu Santo revelándolo. Porque la palabra de Dios es clara. Si no respetamos el modelo de Dios en nuestra familia, vamos a traer maldición. Por ejemplo, usted mencionaba, ¿cómo cree que se sintió su padrastro? ¿Cómo se sentía? Relegado, despreciado, desvalorizado. Y ese modelo, yo creo que en muchas familias de las de nosotros es un modelo muy típico de anteriormente. Y ya sea por necesidad, ya sea por cualquier cosa que se tuvo que dar por un momento dado, pero el tema es, lo importante de hoy es que tenemos que tener claro lo que la palabra de Dios dice. Y como dice, como dice usted, sí, es difícil, sí, pero ¿quién es el que me va a ayudar a cambiar todo eso? Es el Espíritu Santo. Es el único. Pero es un tema que hay que tener. Y ya vamos a ver que muchas veces usamos, por ejemplo, lo que a usted le pasó con su familia como una excusa para ser así. Pero delante de Dios, usted también hoy tiene clara la palabra de Dios. Usted decide si la cumple o no la cumple. ¿Qué? Porque excusas tenemos de todo. Excusas de por qué tomo licor, excusas de por qué entré a las drogas, incluso por qué hice esto. Siempre tenemos argumentos, pero hoy no podemos declarar ignorancia delante del Espíritu Santo. Y ya es una decisión nuestra qué rol vamos a jugar. No sé si me explico. Ya es una decisión, está bien, se dio ese momento, se dio eso, ahora ¿qué voy a hacer? La palabra de Dios me dijo claro. ¿Qué voy a hacer? Qué interesante, creo que viene en lugar de eso. Pero se lo dije al inicio. Cuando uno se siente así relegado, ok, comienza uno a esconderse en su esquina, pero llega un momento en que ¿qué está pasando? Entonces viene y comienza a regarse con todo eso, pero lo va a hacer de una forma como Dios manda, no con ira, con cólera, con rabia, y viene y se pasan los problemas. Porque si uno lo hiciera como Dios dice, entonces uno ya agarra la autoridad, o comparte, o usa la comunicación con la pareja, pero no, entonces uno quiere, me están haciendo por un lado, y ahí viene el grito, viene la violencia, porque ya se siente mal, y ahí lo lleva a los problemas. Es el tema, y ese le vamos a hablar, voy a dejar ese tema para la próxima semana, porque ahí también se está dando un rol que el hombre no está jugando, y eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero lo que le quiero decir es, ese tipo de maldición, eso es una maldición, porque entonces lo que está viendo después, cuando alguien se opone, lo que está viendo es lo que habíamos hablado, una lucha de poder, entonces una competencia, y cuando viene la competencia, viene la destrucción familiar. Y no es sana. No, jamás. O sea, es una destrucción familiar. ¿Por qué? Y yo creo que puede ser que ustedes en sus familias, yo lo he vivido en mi familia también, eran situaciones bien complejas. Entonces, la mujer tiene que entrar en conciencia si está haciendo un rol matriarcal. ¿Por qué? Porque quiere ejercer autoridad plena sobre los hijos. Quiere ejercer autoridad plena sobre las decisiones que se toman en la casa. Quiere ejercer autoridad plena hasta sobre el mismo esposo. Y si no lo consigue, ¿qué hace? Lo relega. Eso es típico. Y le voy a decir una cosa, hay muchos matrimonios con autoridades matriarcales que no tienen ningún problema.
ellos dicen, somos felices, no discuten, no pelean, no hacen nada. ¿Pero por qué es? Claro, ya el marido está en la esquina ya. Está domado. Está domado. Entonces, en mi casa, entonces dicen en la iglesia los pleitos, los iras. No, y no hay pleitos, es que somos un matrimonio. No, cuidado. En una autoridad matriarcal, generalmente es cuando no hay problemas. Y es en los matrimonios que menos problemas hay. ¿Por qué? Porque como dice Liz, el hombre se siente domado y se siente marginado. ¿Y qué es lo que hace la mujer? La mujer así es, comienza a ignorarlo, comienza a sacarlo del rol y al final el hombre toma ese rol y no hay problema. A todo le dice que sí. Tiene la última palabra. Y por ejemplo, voy a ver, y puede ser que el hombre esté en desacuerdo, pero no tiene el valor porque sabe que si mínimo con el perro Le va bien, ¿verdad? si le va bien. Entonces ese es el tema. Entonces cuidado con eso de que en mi casa no hay pleitos, en mi casa no hay discusiones, en mi casa, porque puede ser que estemos asumiendo roles totalmente equivocados. Voy a ver, Ana y No, pues yo lo que digo es que se vive como un engaño. Exacto. Ese es el peligro más grande, porque le damos cabida al enemigo para que en cualquier momento más bien se filtre por medio de eso. Porque definitivamente es un engaño que se vive en el matrimonio cuando el hombre no deja que la bendición fluya en la familia. Totalmente. Y yo creo que en eso, antes de lo que dijeron en la parte de competencia, es que siempre se busca a alguien que gane y en el matrimonio ninguno puede ganar. Entonces yo creo que ese es el punto primordial, ¿verdad? Darle ese espacio de que no es quien gane, porque los dos tienen que estar igualitariamente en el mismo rol, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo. Y puede ser que usted en eso de ganar, y muchas veces no importa quién tenga la razón. O sea, el tema tiene que haber un fin común a favor de la familia. Porque puede ser que usted tenga la razón y gané, ve como tuve razón, pero dejó un montón de muertos ahí. O el tema es gané y la familia destruida. ¿Y para qué? ¿Para qué ganó? ¿Sí? No sé si será parte del tema de la otra semana, ¿verdad? Pero digamos, cuando yo pienso que nosotros alguien como dentro de lo normal, que siempre como que nos tomamos en cuenta, él me llama para tomar una decisión o yo lo llamo, porque yo creo que en esto de verdad que uno necesita apoyo también, ¿verdad? No es cuestión de tomar decisiones así. Pero sí me pasó algo curioso esta semana, el lunes, que me dice, mira mami, ¿puede venir un amigo a la casa? ¿Verdad? Pues ya salió el papá, se convirtió. No, y entonces le digo yo no tengo problemas, pregúntele a su papá, porque me parece que es lo correcto. Sí. Pero entonces el papá, y ahí a mí como que no le pareció mucho la idea que decida su mamá. Entonces ahí se tenía que decidir yo, ¿verdad? Entonces yo pienso que también debe ser como en todas las, tomar como la decisión entre todos, y que ahí no soy el matriarcado, ¿verdad? Porque No, en esas decisiones de la hija sí le tocó a la mamá, ¿verdad? Entonces, Sí, Como abuela sí es apoya, la matriarcado. respuesta es no. y que don Pedro no hable. Eso es como cuando dicen, me huele a pollo, lo que dijo Julián es Y lo no. primero que me dijo es, sí, pero hay que llevarlo a las abejas primero, si no pasa la prueba no. Y al entonces, Vea el tema del cuidado que hay que tener. sí. Yo no sé quién fue el que pidió que pues si voy a llevar a un amigo. Me imagino yo. Jimena, ¿sí? Jimena. ¿Qué pensamiento le quedó a Jimena? Le pregunto a mi mamá dice que mi papá dice que mi mamá. ¿Qué piensa Jimena? Póngase en el plan de Jimena. ¿Qué pensó ella? Que mejor me pide permiso a mí, porque yo digo que sí. Entonces, ¿quién es la autoridad en la casa? No, los dos. No. Véalo claramente. Estoy pensando en Jimena. En Jimena, ¿quién quedó con ella? ¿De quién es la autoridad? La mamá. La mamá. Julián. La mamá. Diga no. El tema es aquí no, por eso es importante esos temas tocarlos así
sin ninguna, pero tranquila, Pero es por la no, situación, digamos, porque no, nosotros no tenemos problema. Pero... no piensa. Yo no estoy, yo no estoy aquí para hacer problemas con nadie. Ni nada, dice. El plan de Dios dice, pero yo le estoy poniendo un ejemplo, es el cuidado que hay que tener, por ejemplo, y ya vamos a ver un poquito para adelante, la consecuencia de eso hacia las maldiciones generacionales. Ante Jimena, ¿quién es la autoridad? Exacto. Entonces, ojo con eso. ¿Qué error se comete ahí? Que hay temas que ya ustedes debieron haber hablado antes. Ella tiene 15 años. Ya es que entró. ese es el problema, no nos habíamos percatado de eso. Bueno, o sea, ella tiene 15 años. Ya es una chica atractiva. Los chicos ya deben estarla viendo. O sea, yo ya estoy atrasado. Ella la debieron haber visto hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento ya hay temas que ustedes deben haber hablado, porque si no entran en ese conflicto. ¿Y qué pasa? Y en ese momento ella tiene que sentir la autoridad de familia. Pero en este momento, ante ella, la autoridad de la mamá. Pero también es importante recalcar algo del patriarcado, porque él molesta a David, con la que le gusta la escuela, y que aquí, que allá. Pero eso lo tocamos la otra semana. Ahí está, ese es un tema. Cuando tenga 35. Ya, eso la próxima semana, por eso tiene que venir la próxima semana. Pero vea qué importante este ejemplo, y gracias por los ejemplos que están dando, porque se manifiesta de que muchas veces tenemos que tener cuidado en eso. Ahí no es lo que ustedes están pasando, es la imagen que le están dando a su hija. Aquí la que manda es mamá, y lo va a seguir preguntando a mamá, y en ese sentido. Entonces, ese es el punto que tenemos. Entonces, perdón, y digamos, perdón, porque es que a mí me queda una duda. El tema está para largo. A mí me queda una duda. Era pesado, perdón. No va a ser igual, vamos a hablar igual. Ahora ustedes que son nuevos, ustedes que son nuevos. Más que uno. O sea, por eso me extrañaba en las anteriores que no hablaban. Pero este es el típico tema. Bueno, y ahí vine yo tras de todo. Ok, es que, digamos, por ejemplo, en mi caso, él no es el papá de Sebastián. Obviamente, y Sebastián conoce al papá. Y sabe, y ve al papá, y se va todo el fin de semana con el papá. Y, ¿verdad? Él sabe quién es el papá. Entonces, lo difícil aquí es porque, sí, a mí me toca. Me toca ser la que tomo decisiones con Sebastián en muchas cosas. Digamos, con respecto a los hijos, a dar permisos, a muchas cosas, ¿verdad? Con mi hijo, me toca. ¿Por qué? ¿Quién es la autoridad de la familia, de la casa? ¿Quién es la autoridad de la casa? Hasta No importa que el papá sea el otro. ¿Quién es la autoridad? Ok, hablar de autoridad. ¿Quién es la autoridad de la casa? No mienta. ¿Quién es la autoridad? Ese es el tema. El tema, mucho cuidado. Por eso digo, excusas todas las que quieran. Pero autoridad de la casa es una. Él puede ser el papá, pero ¿quién es la autoridad de la casa? Según puesta por Dios. Eso es lo que tiene que pensar. Ok, pero entonces en ese caso tendríamos que llevar como una escuela para padres los dos, porque digamos está complicado porque se ha manejado durante todos estos años de esa manera, ¿verdad? Y entonces él no toma decisiones con respecto a Sebastián en absolutamente nada. Sí doy consejos, y doy mi punto de vista, Ajá. pero ella decide lo que le convenga a ella. ¿Y el modelo de padre? ¿Quién se lo sabe? El papá. Pero a distancia. Ah, no, en ese sentido sí, porque él me respeta mucho y yo si le digo algo a él, Sí, por eso. él hace caso. Yo no lo renego a él y siempre se lo dije, digamos, a él. Usted tiene todo el derecho. Y Pero toda vamos a ver, toda la... no podemos hablar de casos, vamos a hablar del plan de Dios. ¿Quién es la autoridad? Y cuando se hay una autoridad, y vamos a ver ahí, tiene que haber una autoridad y una autoridad. Y en el hogar, en este momento ustedes tienen que ver quién es la autoridad, de acuerdo al plan de Dios. No, y yo veo que el problema suyo es porque usted se crió así. Usted se crió con un niño que no era su papá y estaba allá. Pero no importa. Yo fui muy valiente, yo me casé con una mujer que tenía 3 hijos.
y las crié y gracias a Dios hoy día son profesionales, me siento muy orgulloso de eso. Pero vi, y en este momento estoy viendo, que mi esposa no me da la autoridad de ser el cabeza del hogar. Y ahí entonces, hoy día, ella le dice a la mamá, y vos sos el Marcos, y vos sos el Marcos. ¿Por qué? Porque nunca tuve ninguna autoridad. Y ella le quita la autoridad a él como padre, ajá, como papá, la autoridad de la casa. Entonces llegará el momento en que no lo ve, en que no lo va a atender, ni lo va a seguir los pasos, no lo va a hacer, porque yo lo estoy viviendo hoy día. Y mis hijas, yo les digo que son mis hijas, ya son profesionales, ya son grandes, y yo les digo los estudios, y hoy día no están conmigo. Hoy día mamá me dice, mamá, no, mamá, y vos de Marcos, ¿cómo se le ocurre que hables con él? Si yo no tengo la autoridad, en ese momento entonces me vieron como autoridad, no me ven así. Me ven como la persona que era que traía el servicio. Es el padre. Él es el padre. Y no hay discusión. ¿Ok? La autoridad de Dios no tiene brillos, tiene todo un camino. Grises. No tiene grises. No tiene grises. Es un... Y por eso les decía al inicio, cuando nosotros confrontamos esto, no tenemos que confrontarlo en función de opiniones, tenemos que confrontarlo con la palabra de Dios. ¿Cuál es el plan? ¿Por qué? Porque cuando lo confrontamos, y ya si no queremos obedecer el plan de Dios y el diseño de Dios, ya es decisión propia de cada quien. Pero después de usted depende si trae bendición a su familia o trae maldición a su familia. Eso es una decisión propia nuestra. O sea, Dios no nos va a obligar, pero en la vida, con la vida espiritual, estamos a expensas de decisión. ¿Okay?